Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Como ha sido llevado a Babilonia, el falso profeta Semaías está enfurecido por la carta que Jeremías escribió a Babilonia, en la que aconseja a los judíos sacar provecho de su cautiverio. El hombre de Dios ha oído de su Señor que el tiempo en Babilonia se extenderá sobre 70 años. Como hemos visto, el Señor quiere que ellos se aumenten y no que disminuyan. Sofonías, en Jerusalén, fiel a Semaías, lee la carta a Jeremías. Semaías está cautivo en Babilonia, mientras que Jeremías está en libertad en Jerusalén. Pero Sofonías tiene un prejuicio que le domina y no es capaz de razonar bien. Sin embargo, no encarcela a Jeremías, quizás mostrándole algún respeto. La autoridad del profeta es únicamente de Dios. No hace falta ninguna otra fuente. Por eso, la respuesta que Jeremías profiere es del cielo. Es el trono de Dios que expulsa al falso profeta ante todo el cautiverio judío. Es la palabra de verdad que prevalecerá, no importa los intentos de descreditarla. No puede fallar, y el engaño del falso profeta no puede prosperar. El pueblo ha creído y está confiando en una mentira. El soñador, quien es este falso profeta, es descubierto por la palabra de Dios. Su crimen es la traición, provocando una rebelión entre el pueblo contra su Creador y Dios. Le declara culpable ante el Tribunal Supremo y no hay a quien apelar.
vimos caer el juicio de pena de muerte sobre Ananías en el capítulo anterior. Ahora, una triple condena cae sobre Samías, haciéndose extensible a su familia. Nadie heredará su posesión, es la primera cosa. La segunda, su familia permanecerá en Babilonia, cuando el Señor restaure a los judíos en su tierra. La tercera cosa, nunca volverá a Israel para ver la bendición de Dios sobre los judíos. Su visión tan corta de la disciplina de Dios le prohibirá participar de su restauración cuando la disciplina llegue a su fin y propósito. Muy buenas tardes, amigos oyentes. He repasado un poco la lección de la vez pasada, hablando de este falso profeta en Babilonia, que piensa y ha profetizado que su tiempo allí será corta. Jeremías había profetizado que durará 70 años, y esa era la verdad. Pero el otro, bueno, por razones de egoísmo, de preferencias, quisiera que sea más corto el tiempo. Además, quiere agradar al pueblo con sus palabras, ser popular, pues, entre el pueblo. Así que da una sentencia mucho menos que lo que ha dado Jeremías. A Jeremías no le interesa la popularidad, le interesa obedecer a Dios y ser fiel en entregar al pueblo la palabra que es del Señor. Bueno, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Los falsos profetas buscan ser populares. Profetizan lo que el pueblo quiere escuchar. Desgraciadamente hay gente así, que tienen oportunidad de compartir la palabra de Dios, pero no lo hablan con fidelidad. Lo mezclan con sus propias opiniones y todo es para el pueblo. Tiene en la mente lo que el pueblo quiere y habla así a sus deseos. No es fiel a la palabra. Y cualquier persona que es así no merece estar tras un púlpito hablando la palabra de Dios. Bien, Jesús fue rechazado y crucificado. Jeremías fue maltratado y al final también fue matado en Egipto. Jesús dijo, si el mundo te aborrece, sabéis que me aborreció a mí antes que os ha aborrecido. Si fueras del mundo, el mundo amaría los suyos, pero no sois del mundo. Os he elegido del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El profeta verdadero habla de parte de Dios. Tal profeta nunca va a ser popular, como Jeremías en su día. Los discípulos también, y por eso Jesús les habla las palabras que hemos citado. Tal profeta. No, el profeta que habla fiel la palabra de Dios, repito, no va a ser popular. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que tiene que hablar que no va a ser muy no va a agradar al público. Siempre quieren un mensaje ligero. Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos habla la verdad. Es fiel en hablarnos la verdad. Jesús dijo que Él se llamaba el
fiel, se llamaba Fiel y Verdadero. Y siempre hablaba lo que su pueblo tenía que escuchar. Muchas veces no le agradaba, pero era la verdad y era fiel. Y eso puedes saber tú cuando Dios te habla. Y muchas veces es por su palabra. Cuando Dios te habla por su palabra, la palabra va a ser la verdad. Y nosotros no podemos hacer más con la verdad sino aceptarlo, recibirlo. Y si hay necesidad de arrepentimiento o una transformación en nosotros, eso es lo que tenemos que buscar. Pero la verdad no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. A veces sucede que las autoridades gubernamentales, en aquel entonces, en los días de Jeremías, como en nuestro día, y aunque sean malignas, porque Babilonia era un gobierno maligno, cruel, pero y en los días de Pablo era el imperio romano que tenía poder. Y Pablo decía a su pueblo, las personas que leían su carta, que debían someterse al gobierno. El gobierno romano era otro, que era maligna, y a veces tenían césares muy malos, muy crueles, un poco locos algunos. Pero Pablo dijo a los cristianos que tenemos que someternos a los gobiernos, porque si no hay un gobierno, no hay ningún control. Mejor entonces que el gobierno sea malo que no tener ningún gobierno. Proveen, cuando menos, protección muchas veces para la iglesia. Eso es lo que estaba pasando en Babilonia. Ese gobierno y el mismo Nabucodonosor, el emperador, era malo y cruel, y el gobierno hacía mucha maldad, pero Dios sabía, y Dios tenía la mano sobre su pueblo, de modo que Él moviera el emperador y el gobierno para que protegiera a su pueblo y que el pueblo hallara un lugar en Babilonia por 70 años. Proveen protección a la manada del Señor, y Él espera que su pueblo responda con lealtad y oración para ese pueblo, para ese gobierno, para el emperador. Dijo Jesús a Timoteo que debía orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primero de Timoteo 2:2. De esta manera el creyente pasa su vida temporal y imperfectamente en la tierra, encaminándose hacia su habitación eterna y perfecta. Así puede dejar su liberación terrenal en manos de Dios, para que Él decida si esta liberación está cerca o lejos, como en el caso de Israel en Babilonia, 70 años en cautiverio. Ahora, así termina el capítulo 29, pues. Lo hemos estudiado totalmente y vamos a pasar a capítulo 30. Y capítulo 30 habla de la restauración de Israel y Judá. Separo Israel de Judá porque
la nación estaba dividida. El norte tomaba el nombre Israel, el nombre original, y los del sur que no querían y no podían identificar con Israel porque Israel iba a la idolatría y lejos de Dios. Por eso ellos daban un nombre diferente a su nación y lo llamaba Judá. Vamos a ver un principio divino. El temor antes de la restauración. Este es el principio que vamos a buscar y vamos a ver en este momento. Vamos a leer 5 versículos, los primeros 5 del capítulo 30. Y vamos entonces a ver qué Dios nos quisiera entender. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo así. Habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Jeremías entrega la palabra de Dios al pueblo porque es la verdad. Triste o gozoso, la palabra es la verdad. Y tenemos que aceptarlo y vivir de acuerdo con la palabra. Una frase muy cierta y muchas veces repetida por todo el Antiguo Testamento es: la palabra de Dios que vino. Esa era la primera frase en versículo 1 de este capítulo 30. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Y esta palabra lo comento porque significa algo muy importante para nosotros. Porque esta es una de las pruebas de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, digo. Porque la Biblia mismo dice que la palabra de Dios es lo que vino a Jeremías, y lo que Jeremías habló era la palabra de Dios. Así que ya lo tenemos delante de nosotros. Estamos leyéndolo, estamos estudiándolo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber lo que Dios ha dicho. Es mejor que sepamos lo que Dios dice que lo que dicen los hombres. Y nosotros, siendo cristianos, nos importa de gran manera la palabra que viene de Dios. Lo estudiamos. Queremos vivir nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Qué infiel seríamos si supiéramos que existe Dios y que existe su palabra. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros lo ignoríamos, qué desgracia será para nosotros. Qué ignorancia voluntaria será esto. No, vamos a meternos en la palabra. Por eso estamos con este estudio. Vamos aprendiendo lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios dice por su palabra a quien lo lea. Los 5 libros de Moisés, versículo tras versículo, dice, proclama que la palabra de Dios vino a Moisés, o Dios habló con Moisés. Después de la muerte de Moisés, el Señor habló a Josué, su sucesor. Todos los profetas escuchaban directamente del Señor. Y Job, Salomón,
David y otros salmistas compartían su sabiduría, la sabiduría de Dios, en lo que ellos escribieron. Los que se oponen a la inspiración divina de la Biblia deben llegar a la conclusión de que todos estos hombres mentían al decir que habían oído directamente de Dios, que tenemos un libro lleno de mentirosos que dicen que Dios les habló y Dios no les habló si la Biblia no es la palabra inspirada de Dios. Yo creo que es, y yo creo que estos hombres hablaban la verdad. Job, David, los otros salmistas, los profetas, Moisés, estaban hablando la verdad cuando dijeron, Dios me habló. Todos los profetas escuchaban directamente del Señor. Y igualmente opinan los incrédulos que la Escritura, tan apreciada por multitudes durante los siglos, es un libro de mentiras. La palabra de Dios dice múltiples veces que Dios habló a los hombres. Y yo lo voy a creer. Y os animo también que vosotros lo creáis. En el Nuevo Testamento leemos, aquel verbo fue hecho carne. Ese es Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo, la palabra fue hecho carne y vivió entre nosotros. Y tenemos 4 evangelios que nos enseñan lo que el verbo de Dios tenía que decir al mundo. La palabra directamente del Hijo de Dios. Y Dios en estos postreros días, dice 2 versículos en Hebreos capítulo 1, y son los primeros 2 versículos, que dice, en estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo. Jesús bajó de los cielos, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios, en persona de su Hijo, directamente habló su palabra al mundo. Fue escrito por diferentes testigos y lo tenemos hasta ahora, 4 diferentes testigos que nos hablan de la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús. De modo que tenemos la palabra, el verbo de Dios, escrito en nuestras Biblias. El eterno Hijo de Dios, igual al Padre, igual de dignidad, de honor que el Padre, vino a la tierra y habló al hombre directamente. Pablo y otros apóstoles formaron sus doctrinas por medio de las palabras de Jesucristo y se las entregaron a la iglesia. Si la Biblia, incluyendo lo que estudiamos hoy del profeta Jeremías, es la palabra inspirada de Dios, podemos abrazarla, creerla y aplicar sus principios a nuestras vidas. Formemos nuestros conceptos sobre la persona de Dios y sus revelaciones. La palabra del Señor vino a Jeremías, nos dice versículo 1 de capítulo 30, instruyéndole para que escribiera un libro. Y esto lo dice en el segundo versículo. Me alegro cuando veo estas palabras. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado.
podemos abrazarlo. La palabra del Señor vino a Jeremías. Dios estaba en el proceso de preparar 66 libros, así como el libro del profeta, formando un canon de máxima autoridad, el cual pudiera estudiar todo el mundo. Y hay traductores que están dedicando su vida con un solo propósito, y este es traducir a la Biblia a idiomas, a lenguajes de tribus en todo el mundo. Ya existen muchos cientos de traducciones de la palabra original que fue escrito en hebreo, en el Antiguo Testamento, por lo regular hebreo, y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra escrita en griega, y ahora están traduciéndola. Hay una organización totalmente dedicada a eso, para que el mundo pueda saber en su propio idioma la palabra de Dios. Bien, Jeremías escribe, primeramente para el beneficio de los judíos, el pueblo escogido de Dios, y su tema es la libertad de su cautiverio, que ellos era para establecerse de nuevo en su tierra prometida. Este era su futuro. El apóstol Pablo declara, principalmente en su carta a los romanos, que el evangelio vino primero al judío. Si quieres buscarlo, verlo con tus propios ojos, busquen Romanos capítulo 1, 16, capítulo 2, 9 y 10. Él enseña a los gentiles de Éfeso estas palabras, Éfeso 2, 12. Hablando a los gentiles, a los no judíos, a los creyentes en la ciudad de Éfeso, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, en Romanos capítulo 11 afirma que Dios ha injertado a la iglesia gentil, no judío, en las ramas judías, para que nosotros ahora, en el siglo XXI, nos podamos aprovechar de los escritos de Jeremías. Así es que este mensaje no fue solamente una palabra hablada al pueblo en el tiempo del profeta Jeremías, sino que fue conservada con un propósito perpetuo. Me gozo cuando Dios manda a sus siervos escribir, porque así demuestra su propósito y su preocupación por todos los tiempos, incluso el siglo XXI, todos los tiempos de la historia y hasta el día de hoy. Dios ha demostrado su preocupación por nosotros, tú y yo, amigo mío, al decir a Jeremías, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, y tenemos así la palabra de Dios hablada por Jeremías enfrente de nuestros ojos hoy. Es tan bueno saber que después de que Jeremías preparara a Israel y a Judá para una disciplina divina que iba a durar 70 años, ahora trae buenas nuevas acerca del regreso a su patria.
La última palabra de Dios da esperanza. En todo el libro, casi todo el libro, Dios está hablando de la disciplina. Una disciplina muy severa para su pueblo por ser idólatra, por no ser fiel. Tenían que ser disciplinados. Si no, Dios no es un buen Padre celestial. Pero como es muy bueno, Él disciplina a sus hijos, a los judíos en su día y a nosotros hoy en día. Pero ahora, la última palabra, la palabra que está llegando a Israel ahora en este capítulo, es una palabra de volver a su patria. Dios termina sus historias positivamente. Me gozo por esta palabra escribir, os he dicho. Pero bueno, tenemos que reconocer una verdad mientras estudiamos el libro de Jeremías, porque es un principio divino que sigue fiel hasta el día de hoy. Juan 16:33 lo declara. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno, ¿eh? Que Cristo puso al final esta frase. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero si dejara de hablar después de decirlo, ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Verdad? Desesperados, sin ninguna esperanza en este mundo mientras que vivamos. Pero dijo Jesús esto a sus discípulos: yo he vencido al mundo. Y esta es una palabra también para nosotros. Ningún estudiante de la Biblia debe atreverse a desafiar un principio divino. Los problemas pueden sobresalir en la historia que él escribe, pero podemos estar seguros por su palabra de que todo terminará bien para su pueblo. El principio que revela que Dios termina todas las historias con bien existe para Israel en la promesa dada en los versículos desde 3 hasta 5. Vamos a leerlo de nuevo. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Pero ahora les da consuelo con estos versículos. Y va a existir en la realidad cumplida en su futuro. Primeramente, la palabra de Dios trae temor y no paz. Ese es un principio también, que tenemos que oír las malas noticias para poder gozar mejor por las buenas noticias. Trae temor y no paz. Pero después el Señor obra una restauración maravillosa. Al predicar el Evangelio en nuestros tiempos, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a los oyentes que son pecadores y que están bajo la maldición de Dios, porque es la verdad. Tenemos que advertirles de las consecuencias de la desobediencia a su ley, para que puedan ser guiados ¿a qué? Al arrepentimiento, que es necesario para su salvación. La Biblia lo enseña de la mejor manera posible, a través del ministerio de Juan el Bautista, por ejemplo.
El arrepentimiento predicado por Juan el Bautista preparó el corazón del pueblo judío para recibir el Evangelio predicado después por Jesucristo. El ministerio de Juan fue absolutamente necesario para que el pueblo pudiera ser salvo. Vamos a seguir leyendo otros 6 versículos, empezando con versículo 6. Aquí vamos a ver lo que se llama la angustia de Jacob. Vamos a ver lo que es eso. Dice 6, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Algo está pasando en Israel. Versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jesús habló casi las mismas palabras cuando habló de un tiempo de tribulación como nunca ha habido y nunca habrá igual en el futuro. No ha pasado todavía, pero está por delante una tribulación como el mundo nunca ha visto. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob. Se está hablando de la gran tribulación, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo cobraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. ¿Te acuerdas que hemos estudiado de cómo Jeremías puso un yugo de madera sobre su cuello? Por un ejemplo, para dar una ilustración de lo que Dios iba a hacer con ellos, que los iba a mandar a Babilonia. Versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Futuro. 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Esta es la disciplina. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No. Dios es un Padre fiel y disciplina perfectamente. Hay un comentarista, bueno, son 3 comentaristas en uno. Su comentario es uno. De estos 3 hombres que se llaman Jameson, Fawcett, Brown. Y en el comentario expresa el principio anterior, comentando sobre la primera palabra de versículo 6. Inquirid. Consulta, dicen ellos, con todas las autoridades, los hombres y todos los libros que puedas encontrar, y jamás encontrarás este fenómeno. Sin embargo, en el día venidero el pueblo
observará a los hombres apretando sus lomos con sus manos, como hacen las mujeres para poder contener sus dolores. Dios, por medio del sufrimiento, forzará a los hombres a hacer gestos que son más propios de las mujeres que de los hombres. Esto puede estudiar más en Jeremías 4:31 y 6:24. La metáfora a menudo expresa el dolor previo, seguido por una liberación repentina en Israel, como es el caso de una mujer dando a luz. También puedes estudiar Isaías 66, versículos 7 y 9. Esto está al final del libro del profeta Isaías. Hombres fuertes. Esto es lo que significa esta expresión, ¿verdad? Hombres portándose como si tuviera los dolores de las mujeres. Y así hombres fuertes se humillan y se postran por el sufrimiento causado por el temor. Así declaran la omnisciencia de Dios. Fíjate en Job capítulo 28, versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Luego, esta misma palabra existe en Salmos 111, versículo 10, y en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, capítulo 9, versículo 10, y capítulo 15, versículo 33. 1, 2, 3, 4, 5 veces en la palabra de Dios la misma frase: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios bien quiere que nosotros lo reconocemos. ¿De dónde viene la sabiduría? Por el temor de Dios. El reconocimiento que hay un Dios. Y este Dios es temible, es poderoso, es soberano. Y lo mejor para nosotros es someternos a Él. Temerle en el sentido de tomamos en cuenta su palabra y vivamos de acuerdo con su palabra, tomándolo seriamente como la autoridad máxima que es la palabra de Dios, y vivir nuestras vidas de acuerdo con lo que el Creador nos ha dicho. Ninguno podrá dar un solo paso para alejarse de sus necios caminos hasta que el temor les conduzca a través de la sabiduría hacia Dios. Yo voy a repetir esta frase porque es demasiado importante para nosotros. Ninguno podrá dar un solo paso para alejarse de sus necios caminos, porque los caminos del hombre sin Dios son necios, horriblemente necios. ¿Qué es la salida? Como hemos visto, hasta que el temor nos conduzca a través de la sabiduría hacia Dios. La tormenta interior producida por el terror puede observarse visiblemente en sus rostros, pero esta motivación intensa es la única que puede llevarles a una transformación espiritual. El hombre tiene que temer a Dios, primeramente, hasta que llega a una transformación espiritual. Esta palabra fue escrita y preparada para los últimos días. Lo que estamos leyendo aquí, te digo,
es futuro todavía. Dice, habla en versículo 7 de aquel día. No había llegado ese día todavía. En toda la historia era adelante ese día, era futuro, aquel día. Y en versículo 8, en aquel día, lo repite. ¿Lo ves en tu palabra? ¿Tienes la Biblia? Ciertamente hay un doble cumplimiento de la profecía para los judíos en esta porción. La primera, el primer cumplimiento, su primer cumplimiento es parcial, y tiene que ver con su cautiverio que están experimentando cuando Jeremías les escribió. Al estar esparcidos principalmente en la región de Babilonia, trata de lo que ellos experimentaron en los tiempos de Jeremías. Pero, número 2, el segundo cumplimiento empezó en el año 70, 37 años después que Jesús ascendió al cielo, cuando, debido a una invasión de los romanos, se vieron forzados a huir de su patria. En el año 70, huyeron los judíos de su patria, perdieron su patria, abandonando completamente su tierra. Con el tiempo, terminaron esparcidos por todos los continentes del mundo, no solamente Babilonia y alrededor de Babilonia, sino en los continentes de toda la tierra. Ahora, una liberación total era necesaria. Aquel día de que hemos hablado, de liberación de todas partes del mundo, empezó a ver la luz cerca de principios del siglo, escucha, el siglo XX. Empiece a cumplirse esta profecía de Jeremías. Hubo un movimiento masivo y sin igual de los judíos, volviendo a su tierra prometida, desde todas partes de la tierra, en el siglo XX, te digo. El apóstol Pablo citó en el día de Pentecostés que aquel día todavía no había acontecido anteriormente. Proclamó, en los postreros días, dice Dios. Hechos 2, versículo 17. Estaba profetizando de un día en el futuro. Daniel, desde su posición en el cautiverio, también vio que aquel día se refería a un tiempo de angustia incomparable. En aquel tiempo, Daniel 12:1, escucha, en aquel tiempo, no había llegado, era en el futuro. Se levantará Miguel, el gran príncipe, un ángel, un arcángel podemos decir, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esta parte de aquel día no ha ocurrido todavía, pero ocurrirá en toda su plenitud, empezando con una gran persecución. Pero después, Israel será completamente libertado. Versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Promesa que no se ha cumplido todavía, pero se está cumpliendo. Los principios necesarios
lo que tenía que pasar para que esta profecía se cumpla, ya empezó a cumplirse. Te digo, en el siglo XX, la profecía continúa y se cumplirá totalmente en los últimos días. En el día de la gran tribulación, ¿has oído de la gran tribulación? De eso estamos viendo, estudiando. Jeremías habla de eso, Daniel habla de eso y Jesús mismo habla del tiempo de la gran tribulación. Y Israel será librado de ella. Desde el tiempo de su esclavitud en Egipto, los grandes imperios del mundo los han tenido cautivos. Siempre han tenido los grandes imperios como enemigos de Israel. Asiria llevó a Israel del norte al cautiverio antes que Jeremías. Y Babilonia y Persia cautivaron al del sur, que es Judá. Después de las conquistas de Alejandro Magno, tras su muerte, su reino fue dividido en 4 partes. Estoy hablando de historia. Generaciones después, uno de los sucesores de la parte norte de la tierra conquistada por Alejandro persiguió a los israelitas. Desde Roma venció al resto del imperio griego y en el tiempo de Cristo Israel estuvo bajo el dominio ¿de quién? De Roma. ¿Quién estaba en Jerusalén? El gobernador romano Poncio Pilato. Finalmente, el reino del anticristo en el futuro todavía, representando a todos los poderes de los imperios terrenales de todas las épocas, como reveló la imagen en el sueño de Nabucodonosor, intentará extinguir a los judíos. Él peleará contra ellos, el anticristo peleará contra Israel en la batalla final. Es entonces cuando Dios quebrará el yugo de sus cuellos, como menciona versículo 8. Estamos en una profecía que no se ha cumplido. Es una profecía tremenda. El trono de David será restaurado y los judíos servirán al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús de Nazaret será su Mesías, Salvador y Señor. La inmensidad de esta profecía disminuye absolutamente todo el sufrimiento previo. Que nadie hable más sobre el reemplazamiento de Israel por la iglesia. Es una mentira, es un engaño. Fue inventado esa doctrina por gente antisemítica. Que deje de reclamar la ridícula postura de un milenio presente hoy y espiritual. La verdadera profecía es claramente literal y gloriosa, desafiando la lógica no comprobable del hombre, que se desvía por veredas dudosas, fruto de su propia mente. Como dice el versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo les levantaré. Esto se cumplirá literalmente. Y te digo, la doctrina de que la iglesia reemplazará o ya reemplazó la nación de Israel, esa doctrina tiene sus raíces en el antisemitismo. Yo quisiera que cada uno que me escuche rehúsa tal doctrina.
No voy a hablar más, pero pudiera hablar mucho más sobre ese tema y sobre el antisemitismo que existió en el tiempo de la Reforma. No digo más. En el Nuevo Testamento, en Romanos 11, lee Romanos 11, por favor, hermano mío, léelo. Pablo no puede dejar más claro el tema de la restauración literal y salvación de los judíos al final. El reino, la nación de Israel literal y físico será, ya está. Dios lo está cumpliendo su palabra en nuestros días. Bueno, tendremos que volver a ese tema en el siguiente programa. Que Dios te bendiga a todos los que están escuchando. Espero que puedan tomar esta palabra como la palabra de Dios que es. Que lo puedan creer y que siga estudiando mientras que vayamos con este tema. Si necesita escucharlo de nuevo, este mismo programa estará en Radio Luz de las Naciones, en su página web, para que pueda escucharlo de nuevo. Bueno, entonces, hasta el próximo programa. Espero que estéis con nosotros otra vez. Que Dios os bendiga muchísimo. Ese es mi deseo.